Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. Y en este nuevo capítulo de Más que un Pitch vamos a conversar Juan Pablo Silva con Ian Bornick. ¿Quién es Ian Bornick? Vamos a hablar de helados, o no sé si son helados, en verdad, pero Paletas es una marca que probablemente han visto en los malls. El presidente del fan club está sentado aquí en este programa. Mira. Pero sí, oye, pero... ¿Te podría hablar? Más que el invitado. Más que el invitado. Bien, buena cosa porque tenemos un cliente entonces que puede también hacer feedback. Sí, oye, pero además, éxito total en mi casa. Se va más rápido que la piscola. Te digo el tiro. ¿En serio? O sea, todo el mundo va y sabe dónde están y... Lo mejor cuando tenía así almuerzo grande, así como un sábado a la tarde, en vez de hacer el postre así como con la torta, los helados. Porque todo el mundo elige cualquier y todo, y los tenía en el refrigerador, no te queda la mitad de la caja. No, es extraordinario. Ya, Ian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dices tú, el helado hoy día es un postre que es muy atractivo para la familia. Y agarrándonos un poco de eso fue que en su minuto creamos esta marca. Su minuto, danos fecha, danos todo eso. Esto fue 2014, a principios de año. La apertura del primer local fue en septiembre. Ya, pero ya vamos a llegar allá. Vámonos antes de eso. Porque helado, así como... Yo me acuerdo cuando chico yo hacía helado con sobres de jugo y agua, así como uno lo ponía en las cubeteras. Total. ¿Cómo partieron ustedes pensando en que los helados podían ser un buen negocio? A ver, esto fue una historia que vuelve un poquito más atrás, un viaje que tuvo en Centroamérica, en distintos lugares, uno de mis ex socios, donde conoció un formato así, que entre comillas tampoco es que lo conoció, sino que lo vio desde un lado más artesanal, porque la paleta hoy día existe desde hace no sé cuántos miles de años, y estaba el típico heladero que sonaba la campanita cuando pasaba por fuera de la casa, y yo le iba a pedir plata a mi mamá para salir corriendo. ¿Cuántos años tienes tú? 37. 37 ya. Sí. Oye, porque la diferencia generacional, yo tengo 52 y para mí es lo mejor que me podía pasar en el verano. 100%. O sea, me paraba en el portón a esperar que pasara el heladero. Total, y yo creo que para mí eso también fue una experiencia que me marcó. Y junto con eso, dado algunos estudios, yo estudié gastronomía, después me especialicé en el mundo de la heladería trabajando en una empresa del rubro, buscamos el recrear el mundo de la paleta en un formato más artesanal, que no fuera un producto industrial donde haya colorante y saborizante, sino que sea el helado artesanal que hoy día se consumía generalmente en bolita, en un vasito con un cono, pero en un formato que te rememorara un poco a lo que era el pasado, lo que hacía la gente en el pasado y como el consumo más cómodo. Pues también existe un tema de que hoy día para comerse un helado uno necesita dos manos, la de la cuchara y la que sostiene el vaso. Claro. La paleta se come con una mano. Salvo el helado de cono, que uno se come hasta el cono, pero incluso así también no tenía el temor de que se te haya caído la bolita del helado. 100%. Ya. Entonces buscamos una idea innovadora desde el punto de vista de la forma del consumo del producto, y eso fue lo que llevó a formar esta empresa, digamos, y empezar a vender estos helados en este formato. Ya, bueno, tú estudiaste gastronomía, ¿no es cierto? Sí. Y trabajaste en una industria del rubro, no es lo mismo cual, pues si quieres la puedes nombrar. Sí, trabajé en Greca unos años, que es un importador de maquinaria e insumos para heladería artesanal, y ahí me especialicé un poquito más en el mundo de la heladería artesanal. Estudié en Italia, en Argentina, hice distintos cursos. A hacer helados. A hacer helados. Ya, perfecto. Pero hacer es distinto que vender. No, pues eso te iba a decir, que una cosa es el que se mete a la cocina y otro el que se mete a la caja registradora. Total, y ahí yo creo que va el éxito que logramos fue porque nos juntamos un par de personas, uno que era arquitecto, otro que era ingeniero comercial, y dijimos, bueno, cada uno, y como en el buen dicho se dice, pastelero sus pasteles, yo me dedico a las recetas, tú dedícate a hacer los locales, tú dedícate a la administración. Y así funcionamos bastante bien y logramos... Ya, pero partieron, tú decís ya, empezaron a mirar esta idea y decir vamos a recrear la idea de la paleta de helados, ¿no? Exactamente. De ahí a que se materializara, ¿cuánto rato pasó y cómo empezaron esos primeros pasos? Te diría que las conversas partieron entre un diciembre-enero 2023, o sea, perdón, 2013, ¿ya? Y en el trabajo de los primeros meses del año nos conseguimos un mini laboratorio, empezamos a hacer muestras, pero ya... ¿Muestra de con qué sabor partieron? A ver. Te diría que pistacho, chocolate, vainilla, los más comunes. Al final, en este sentido tampoco hay que invertir la rueda, sino que hay que irse a lo seguro, pero con un poquitito de diferencia. Nosotros nunca quisimos tener el sabor plain. En paletas no existe vainilla, en paletas no existe chocolate. Existe chocolate con, no sé, Nutella, chocolate con naranja, chocolate con algo más. O sea, siempre vamos mezclando. El helado de limón no es helado de limón, el limón con menta y jengibre. ¿El dulce de leche no es plain todavía? O sea, o ya sí está... Tenemos súper dulce de leche, que es dulce de leche relleno con dulce de leche. Que ese es increíble. Pero igual no es plain.
No, Sí, pues ya no plain, no, po. En general los sabores plain tratamos de no tenerlos porque la idea es que sea una experiencia distinta. El de dulce de leche, relleno con dulce de leche. Yo que soy fan del dulce de leche, te digo que Ese creo que lo he probado. Sí. es un pecado mortal, pero yo Sí. puedo pensar, o sea, aléjenlos de mí. O sea, Es muy bueno. Y bueno, y lo otro es que es un formato muy cómodo para los niños. Y ahí yo creo que es donde nos enfocamos mucho. Es un producto que hoy día resuelve también la necesidad de tampoco un helado de 3, 5, 10 bolitas, sino que es un formato un poquito más pequeñito, pero que satisface a todos. Pero también ayuda mucho a los niños a encontrar con algo que ellos quieran y se identifiquen. Desde el punto de vista de formato, de colores, de sabores, sin caer en lo industrial. Ya. Oye, ya estamos hablando del producto, pero pasemos a hablar de el negocio, de la historia. 2014, se juntan estas tres personas y deciden invertir para partir con un local, o deciden partir online, o cómo fue este inicio y cómo lo tomó la gente también. Te diría que el online en ese minuto casi no existía. Ya. Esto es pre pandemia. Y lo que pensamos fue en un local. En ese minuto partimos en un local chiquitito, sector de los militares, donde la parte de adelante era local y la parte de atrás era fábrica. Y con eso nos paramos para abrir el segundo local, que era parte de la inversión inicial. Dijimos, hagamos un local. Y en ese minuto teníamos ciertos contactos con algunas cadenas de centros comerciales grandes, como CEN, como el Plaza, porque uno de mis socios tiene una constructora y hacía locales comerciales, tanto restaurantes, cafeterías, etcétera. Entonces teníamos ciertos contactos y dijimos, abramos en. Ese local, el primero fue el Costanera Center, pero ese iba a abrir primero el del Costanera y después el de los militares, pero al final por un tema de patente terminamos abriendo los militares primero, después Costanera Center, pero al final fue un tema de que abrieron casi juntos, pero la gracia era que atrás estaba la fábrica, entonces al final, entre comillas, había un costo de alguna manera encubierto, donde el local, entre comillas, le pagaba el arriendo a la fábrica y teníamos una fábrica un poquitito más rentable en un inicio. ¿y fabricaban para vender dónde? En esos dos locales, Solamente en eso. No Sí. tenían, no le distribuían a nadie. a nadie. Ya. ¿Y cuántas paletas vendían por día? ¿Solo vendían paletas o otro? Solo vendíamos paletas, en algún minuto dijimos, bueno, vendamos agua mineral o vendamos algún tipo de jugo, algún producto que lo acompañe, no sé, para la abuelita que va con el niño y no quiere helado, consuma algo más, pero siempre fue el objetivo de vender helado en ese minuto. Ya, pero el helado en el formato de paleta. En el formato de paleta. Ya. ¿Y cuántos vendían, no sé, en mensual? Para hacer una idea. En un inicio, te digo, no sé, al principio el Costanera Center fue un boom, porque más encima estaba como, no era una apertura del mall, pero llevaba, no sé, 1 o 2 años, entonces Claro, había un crecimiento claro. grande. Te diría que vendíamos entre 300, 500 paletas diarias. Harto. Harto. Y de hecho, a ver, la fábrica de los militares después, nosotros seguimos creciendo en cantidad de locales en muy poco tiempo. Y llegamos a producir 24 horas en esa fábrica porque nos quedó chiquitita. Y mientras planificábamos la siguiente, que no sé si me estoy adelantando mucho, empezamos a producir 24/7. Contratamos otro turno, yo trabajaba de noche produciendo, teníamos otra persona que llevaba, no sé, ¿Cuánto 6 se meses. demoraban en una tirada de producción? La producción de helado es bastante rápida, pero al final tenía un tema logístico en el que tampoco éramos expertos. Teníamos un furgoncito con frío que no siempre cumplía. Un día contratamos un chofer nuevo, para ponerte una anécdota, y fue a despachar al local del Alto Las Condes y se metió no por estacionamiento de proveedores, sino que por estacionamiento común y corriente, por donde está el cine. Chocó los sprinkles de incendio. Y lo primero, rompió el motor de frío del camión, pero además vació todo el agua El líquido del aire acondicionado que va arriba. No, de la red de incendios del mall. ¡No! Entonces al final, claro, el mall quiso sacar una multa, le dijimos que el chofer era nuevo, nos quedamos sin camión de frío, tuvimos que irnos a arrendar un camión de frío y tuvimos que coordinar que estuviera bomberos fuera del Alto Las Condes porque la red de incendio tiene que... todo un show. O sea, al final te van surgiendo esos problemitas, dada la ignorancia o poco conocimiento que teníamos a veces de ese tipo de cosas que nos podían llegar a pasar. Qué buena anécdota. Está buena, está Qué buena. buena anécdota. Oye, que no es primera vez que tenemos anécdota de problema con camiones. ¿Te acordás del de Bles que contó que se le incendió el camión de reparto? verdad. O sea, a nosotros a veces se nos queda en pana, a veces el motor de frío dejaba de funcionar, pero como el chico iba manejando, no tenía Claro, idea, pero y en llegaba este al caso- local con los helados derretidos, o sea... Eso te iba a decir, a diferencia del que reparte, no sé, chaleco o jugo, el helado requiere, digamos, si falla el camión y por lo tanto la refrigeración, se muere el producto muy rápidamente. Total, y ahí bueno, fue que fuimos creciendo, contratando gente un poquitito más experta en ciertas áreas para poder ir apoyándonos, porque claro, volviendo al mismo dicho que dije en un principio, pastelero sus pasteles, yo me dedicaba a hacer helado, que otro se dedicara a despacharlo y de alguna manera nos íbamos complementando entre todos, porque si no era imposible llegar
a lo que queríamos llegar nosotros, que era ojalá poder tener paletas de Arica a Punta Arenas. Esa fue como una meta que nos pusimos en un principio y dijimos, esto tiene que ser transversal, le tenemos que poder ofrecer este producto a todos y ojalá al mismo precio. ¿Los 3 socios se dedicaron siempre 100% cuando partieron? No, te diría que fuimos 2 los que dedicamos 100% después de como un año y hubo uno que siempre estuvo como iterando, pues tenía otros negocios también. Desde el 2014, han pasado cosas como lo que contaste del camión. ¿Qué otras cosas fueron pasando que le hicieron tener experiencia? Es decir, ¡ay, qué heavy! Anécdotas. Cuéntanos como otras cosas que hayan pasado. Te diría que el mismo local del Costanera Center, por ejemplo, nos abrió ciertas puertas. Nosotros fuimos pioneros en cierto punto en el tema de franquicias, sin tampoco ser expertos en lo mismo. Al principio empezamos a crecer, gente decía, oye, yo quiero esto en otro lado, quiero esto en otro lado. Abrimos en Temuco, abrimos en Osorno, abrimos hasta en Punta Arenas, todavía tenemos local de Punta Arenas. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo llego yo con helado a Punta Arenas y cómo administro a la gente que tiene el local allá? Entonces dijimos, bueno, a través del mundo franquicia se podría dar y al Costanera Center llegaba gente a dejarnos su tarjeta, oye, me interesa, oye, me interesa, oye, me interesa, y nosotros como, hoy día no tengo la capacidad, lo veremos más adelante, hasta que en cierto punto dijimos, bueno, después nos cambiamos de fábrica, crecimos, después esa misma fábrica la ampliamos hacia el terreno de al lado también. ¿Se cambiaron a dónde? Nos fuimos a la calle Portugal, casi llegando a Franklin, en un galpón que habilitamos como fábrica y que eran 2 galpones unidos. Y al principio nosotros teníamos solo uno, al lado había una imprenta, coincidentemente esa imprenta quebró, quedó el galpón vacío y dijimos, bueno, crezcamos, rompimos un muro en el primer piso y vimos que estaban literalmente unidos, dijimos, bueno, esto tiene toda la lógica. Entonces agrandamos la fábrica, en ese minuto... Bueno, nosotros partimos una fábrica de 50 metros cuadrados, la segunda tenía 400 y terminamos en una de 800 después. O sea, ahí fuimos creciendo. Y claro, pero fue para poder mitigar el tener que trabajar 24/7. ¿Y esto siempre era el crecimiento con plata que les entraba? Sí, siempre con plata que nos entraba. Nunca hubo una inyección nueva de capital desde los socios. Me imagino que créditos tal vez también, pero... Te diría que sí, pero fue un negocio bastante limpio en general. Tratamos de siempre mantenernos centrados como un crecimiento a través de franquicia en su minuto. Claro. Ese ingreso nos ayudaba. Y después, en algún minuto, el modelo de franquicia creo que no lo tuvimos al 100% bien armado. Volvimos al modelo de internalizar todos esos locales y hoy día la red es completamente propia. Digamos. Hagamos doble clic en eso. Cuando uno franquicia, toma mucho riesgo. De partida la calidad probablemente, porque no está todo 100% en tus manos. ¿Cómo lo hicieron ustedes para que funcione el modelo de franquicia o no funcionó de frentón? ¿De qué aprendieron? Cuéntanos un poquito de eso, pensando en gente que pueda estar escuchando este programa y que tenga esa inquietud. Yo te diría que nos funcionó en un principio bastante bien y la gracia es que como la fábrica era nuestra, la calidad de alguna manera la manteníamos desde siempre, desde el inicio. Y entre comillas la cadena de frío también, porque era un proveedor de logística que nosotros trabajábamos con él. Entonces al final el producto al franquiciado, por ejemplo, de Temuco, se le entregaba en su local. Y de ahí de ahí hacia atrás, toda la cadena de frío era liderada por nosotros, ¿ya? Ahora, claro, el cómo atender, el cómo acercarse al cliente, el qué producto poner o no en la vitrina, porque claro, en una vitrina caben, no sé, 30, 40 sabores distintos, porque al final vamos jugando con la cantidad de producto que hay. ¿Cuántos sabores tienen hoy día? Creados, te diría que son más de 120, pero en general en carta mantenemos entre 32, 40, vamos rotando por temporada. Hay sabores que no se pueden hacer en invierno, por ejemplo el de melón, lo hacemos solo en verano. En un minuto tuvimos de sandía también, pero hoy día por la escala es muy difícil porque la sandía la comprábamos fresca, le sacábamos las pepas y hacíamos el helado. Entonces hay productos que van entrando y saliendo por temporada. En invierno se come más helado de crema, en verano se come más helado de fruta. Entonces al final vamos haciendo una rotación de sabores constante. Y ya nos vamos a meter al tema de sabores con un poco más de detalle, pero siempre hay como algunos que son más predilectos. Entonces eso sí lo mantienen siempre, ¿no? Eso sí lo mantenemos siempre y a veces vamos jugando con los formatos. Hoy día te diría, no sé, la yanduya o Nutella, como todo el mundo la conoce al final más allá de la marca, es un producto que a todo el mundo le gusta. Entonces al final lo teníamos en formato paleta y lo llevamos a formato garrita, que es esta forma como que parece como una patita, que a los niños les llama muchísimo la atención. Entonces, yo tengo aquí porque trajiste una cajita con algunos, ¿no? Acá tengo esto que dices tú de garrita. Es el formato garrita que llama mucho la atención a los niños sin ser un producto que ni tenga colorante ni saborizante. Esa es como una carita
barrita de chocolate, pero ese, por ejemplo, es un chocolate un poquito más dulce que el normal, porque también está pensado para niños. Es Ya, más parecido perfecto. es más parecido a un chocolate de leche. O sea, al final Ya. tenemos una variedad muy amplia, tenemos sabores incluso para la tercera edad, algunos que buscan serio? sabores. O sea, te diría que, por ejemplo, no sé, tal vez nuestra... A ver, ya, anda contando, por ejemplo, Ese ¿qué es lo que arroz con leche, que justo te lo voy a nombrar. Mira, arroz porque con leche. tal vez es un sabor que hoy día las Chocolate. generaciones más nuevas no piensan en un helado de arroz con leche. Pero si tú me decís, ese es de chocolate blanco. Chocolate blanco. ¿Ya? Te voy a ir preguntando y después nos vamos a meter de lleno en los sabores. Este es Ese de es frutilla. frutilla, este es chocolate nuevo. Chocolate este de leche. Ese es de mora a la crema. Yogur con arándano. Buena. Ese es yogur con frutilla. Ese es chocolate con avellana. Ahí, Mándale. sí. Chocolate Vamos a con hacer un avellana. tasting en vivo. Ya. Este es vamos a ver. mango con maracuyá. Este me dijiste mora a la crema. Sí, tenemos sabores de fruta sin azúcar, Este es el tenemos momento sabores que tú veganos. Puedes hablar lo que quieras, pero nosotros vamos a probar tu helado. Entonces sigue contando nomás. No, por eso. Ya, estaba hablando y- del arroz con leche. ¿Cuál dijiste que era el arroz con leche? Qué bueno. El arroz con leche que tiene un poquitito de canela en la parte de arriba. Este ya. Y te diría que es un sabor que también es un poquitito más antiguo. De repente mis papás o mis abuelos buscan un sabor así porque dicen, bueno, el arroz con leche, postre típico que hoy día cada vez se hace menos en las casas, lamentablemente, lo encuentro extraordinario. Pero ese es un producto que nosotros hacemos, cocinamos el arroz en una olla y después lo convertimos en un helado. O sea, tiene incluso trocitos de arroz dentro del helado. Este de mora a la crema. Es que la mora es muy buena, te voy a decir una cosa. La Es mora, bueno el mora crema. la mora está subvalorada. El arándano le quitó terreno, pero la mora es muy buena. Es muy rico y también son, insisto, son sabores antiguos. Y verdad que Entonces, el arándano tratamos, está de moda. tratamos de traer de vuelta un poco esos sabores un poquitito más tradicionales. Tenemos uno de chirimoya alegre que no trajimos hoy día, pero que también es típico, como el chirimoya que vendía el heladero en la calle, vendía el heladero cuando iba pasando, y hoy día, claro, comer un chirimoya alegre, pero con jugo de naranja real y con pulpa de chirimoya hecho natural, Buenísimo. es totalmente otra cosa. Entonces es muy rico y a la gente le encanta. En un acto inédito, nuestro querido Claudio Zapata hace ingreso al estudio. Le vamos a dejar un helado también. Muchas Porque, gracias. Claudito. ¿Ah? Se va a derretir, así que maneje nomás. Sí. Bueno, y volviendo un poco al tema franquicia, yo creo que nuestro error tal vez fue el no entender bien cómo funcionaba el modelo. Porque si bien nosotros lideramos la fábrica, creo que, no sé si un error, pero el no haber entendido bien cómo funcionaba el tema del local, cuánta rentabilidad le podría quedar al franquiciado versus nosotros, creo que fue un tema que hizo que al final nosotros recompráramos los locales y hoy día entendiéramos el negocio desde otra perspectiva y que los locales funcionan como un apéndice un poquitito a la planta y que todos los locales son de funcionamiento propio. Ustedes tuvieron un problema alguna vez con Oreo, ¿no? Tuvimos, Cuéntanos esa sí, es una anécdota, anécdota entretenida. Claramente no creció mucho porque en ese minuto éramos chiquititos, te invento, teníamos 10 locales en ese minuto. Y claro, nosotros a un producto le pusimos cheesecake Oreo. Como igual tenemos un helado de chocolate Nutella, al final el uso de marca hoy día uno dice, bueno, estoy en Chile, ¿quién me va a venir a pescar? Nadie. Y bueno, la gente lo conoce así, entonces era una tontera ponerle cheesecake de galleta de chocolate, sino que la gente decía Oreo. Y un día nos llegó un mail del señor Oreo, no me acuerdo el nombre, pero decía así como Oreo Corporation, de que no quería que usáramos su nombre en nuestro helado. Y al final, claro, fue algo, entre comillas, malo, le pusimos cheesecake cookies, le cambiamos el nombre inmediatamente, pero igual nos llenó de orgullo, porque a la larga, fuera de Chile, o sea, este súper señor Oreo, o sea, sabía de nosotros. Había escuchado de que en Chile, un país que probablemente no sé ni siquiera si conoce, más allá de que obviamente es una galleta que se vende mucho acá, pero el corporativo dice, bueno, están vendiendo un helado y que además lo hacíamos con la galleta, si tampoco estábamos mintiendo. Hoy día usamos la misma galleta, la molemos, la agregamos en el helado. Y se puede, además. Y se puede, obvio. O sea, Si hay de hecho, propaganda para ellos también. pero no quería y le sacamos el nombre. Pero claro, al final... Si preparar algo con otro producto, puedes. Sí, fue medio anécdota, pero nos llenó de orgullo porque a la larga, claro, entendimos que se estaba sabiendo de nosotros fuera de Chile. Yo voy y a eso al probar final el de arroz con leche. nos encantó. Está con hambre, Juanma. No, pero es que bueno, imposible no probar el arroz con leche. Porque Sí, bueno, además, por eso trajimos harto. Al final llama la atención. Yo te diría que tal vez el único problema de este concepto, que hasta el día de hoy siempre me pregunto el cómo hacerlo, es que cuando uno hoy día llega a una heladería muchas veces pide probar distintos helados antes de tomar su decisión. Y yo creo que lo que le pasó ahora a Juan Manuel es un poco el efecto del no poder probar en un inicio y no saber qué decidirse. Que todavía no estoy seguro si es bueno o malo, porque como no se decidió, se tuvo que comer 2. En un local se hubiera comprado 2 probablemente, o lo hubiera sacado una mascada al acompañante con el que pudiera haber ido al local. Y al final terminan ya te dije que compartiendo. yo soy fan de Vareta, así que... Pe- o sea, pe-
Pero es algo que se hace entretenido. Y la gracia es que al final uno dice, bueno, hoy día pruebo este, mañana pruebo este otro, y pasado mañana pruebo este otro. Uno puede ser fan del dulce de leche, como decís tú, pero la vitrina novedosa con distintos colores te llama a ir probando distintas cosas cada vez que nos visitas. No, es que no puedo probar eso. No, soy muy mañoso. No me gusta ni el arroz con leche, pu. En serio, es que no he probado este helado, increíble. Es un postre de la abuelita llevado a la realidad. No quiero probarlo en vivo. O sea, se hace con leche condensada, se hace con leche evaporada, tiene un toquecito canela, tiene cascarita naranja en la preparación del arroz. Es realmente un arroz con leche llevado a un formato de helado. Yo soy muy mañoso, perdón. El de chocolate de Ayana es extraordinario. Me pasa de una vainilla, me vuelvo loco. Dulce de leche. Yo no, ¿sabes qué? No soy mañoso. Soy tradicional. Esa es la palabra. Bueno, eso le pasa al chileno y yo creo que es algo que se ha cambiado, en el último tiempo. Tradicional igual fome. Sí. Puede ser. Pero eso ha cambiado en el último tiempo. Yo creo que nos pasó al principio, nos preguntaron, ¿y no tenéis vainilla? No. ¿Y no tienes frutilla? No. Tengo vainilla, pero con brownie. Tengo dulce de leche relleno con dulce de leche, o con chips de chocolate, o con chips de chocolate blanco, tuvimos un minuto. O sea, siempre tratamos de tener algo distinto. Y al final la gente decía, bueno, me gusta la vainilla, me gusta el brownie, ¿por qué no me va a gustar el helado de brownie? O sea, o de vainilla con brownie. Entonces al final le va a ir cambiando un poquito la perspectiva de pasar de lo tradicional a algo que es un poquitito más novedoso, llamativo y entretenido. Vámonos a la pausa, Juanma, y volvemos porque yo sé que aquí hay una segunda parte de la historia que todavía no hemos conversado, que llegaron a crecer muchísimo, que llegaron a tener muchos más locales y que incluso hay algo que nos va a contar Ian en esta segunda parte del programa. La pausa y seguimos hablando de paletas. Excelente. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Con Kumon puedes abrir tu propio centro educativo con una inversión accesible, con respaldo constante y un método probado mundialmente. Hay puntos disponibles en Santiago y regiones. Conviértete en franquiciado Kumon hoy. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta en Más que un pitch, Juan Pablo Silva, conversando hoy de paletas de helado. Bueno, después de que Juan Manuel se haya comido la caja completa de paletas, podemos seguir contando esta historia. Cuéntanos el crecimiento, cómo se fue dando el crecimiento de paletas. Yo entiendo que llegaron a tener 54 locales. Sí, llegamos a tener 54 locales. Hoy día diría que hemos cerrado un par, los que no van funcionando muy bien, vamos abriendo otro, vamos cambiando algunos de ubicación. Pero ese crecimiento fue un poquito explosivo, te diría más que el que pensamos en cierto minuto. Empezamos a funcionar muy bien como el Plaza, empezamos a funcionar muy bien con Senco, te diría que son las cadenas hoy día más grandes. En algún minuto también se metió Arauco, porque hay moles en regiones que de repente uno, siendo santiaguino, no conoce al 100%, pero ya tenemos un mole de Antofagasta que vende un montón, tenéis, no sé, Concepción, que también son zonas de muy alta venta, y era como, bueno, interesante estar ahí, y un poquitito apalancado con ellos fue como, oye, tengo esta opción, ¿te interesa? Sí, vamos, y fuimos abriendo locales, y fuimos agrandando la fábrica, y fuimos abriendo más locales, y fuimos agrandando más la fábrica, y fuimos produciendo más, y al final la rueda terminó en que, no sé, en algún minuto llegamos a producir, te diría, 2019, 4.100.000 paletas en un año. ¿Ya? Y te diría que ese es el pic. Pic. Después, bueno, vino un poco la pandemia, que no soy el único, a todos nos pegó en distintas etapas, pero... A algunos les pegó, otros se vieron favorecidos, porque hemos tenido también aquí conversaciones que a algunos les permitió una venta explosiva, descubrieron que la venta online era muy útil a través de redes sociales, pero es verdad, a todos les cambió la vida a la pandemia. Es raro que a alguien no lo haya afectado en nada. Total, a eso me refiero con que pegó. A algunos les pegó bien, a otros les pegó para mal. Claro. Te diría que para nosotros nos pegó para mal en un principio, porque, claro, el 90% de nuestros locales estaba en los centros comerciales. Los centros comerciales cerraron. Incluso nos pegó un poquitito antes el estallido social, donde hay ciertos centros comerciales que también tuvieron que cerrar por desmanes. Entonces al final fue una época difícil y nosotros veníamos trabajando en el proyecto de vender nuestro producto en el supermercado para poder ser más transversales aún. Y teniendo eso en mente, con los locales cerrados, pero pudiendo trabajar en la fábrica, porque a larga teníamos Rubro Alimentos, nos daban los permisos, dijimos, bueno, enfoquemos todo nuestro negocio en supermercado en esta época, que no podemos hacer nada para los locales, y desarrollemos el producto que puede llegar a los supermercados. ¿Cómo? No tenemos idea. En el tiempo, con suerte, sabíamos vender helado,
Estuvimos en los malls, no fue bien, pero hoy día es un negocio nuevo. ¿Cómo llegamos? Empezamos a trabajar con un distribuidor, empezamos a crear este formato de multipack, donde es una cajita que van 5 paletitas y la entregábamos a este distribuidor y este distribuidor la distribuía en los supermercados. Nos pidieron desarrollar un pote de litro, donde nosotros decíamos, somos paletas, pero vámonos al pote, intentémoslo, y al final, en ese tiempo, logramos, te diría, en tiempo récord, en 4 o 5 meses, tener el producto para poder llegar al supermercado listo. Tuvimos que comprar ciertas máquinas, pero al final fue la única manera de mantener nuestra fábrica funcionando, y de alguna manera cubrir ciertos gastos fijos que, si bien la gente estaba con este como pacto de cierre y de alguna manera recibían distintos beneficios, igual la planta estaba cerrada. O sea, yo estaba en mi casa, mi socio en la suya, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, como anécdota nueva, yo me llevé un cooler a mi casa de la fábrica, mi socio hizo lo mismo y le vendíamos a los vecinos, porque larga, claro, uno salía al supermercado, aprovechaba a repartirle helado, yo vivía en un condominio grande y le vendía helado a todos, ¿sí? Porque nos quedamos más encima con producto en la planta antes de que nos cerraran, y decimos, bueno, ¿qué hacemos con este producto que no sabemos cuándo vamos a volver a abrir? Se nos va a vencer, vendámoslo. ¿A cuánto? Da lo mismo, repartámoslo a los vecinos, y de alguna manera nos hicimos como una especie de chat en WhatsApp y repartíamos en un online extraoficial producto para poder deshacernos un poquitito del inventario que teníamos en ese minuto. ¿Cuántas personas eran en ese minuto? En ese minuto te diría que éramos casi 800 y tantas personas. 800. O sea, tienes que pensar que teníamos 50 locales. Multiplicas 5 por 8, ya tenéis como 400. Claro. No, perdón, de eso como unas 600, más unas 100 y tanto, casi 200 entre planta y administración. Era un volumen Es de una loco. empresa cotota, grande. Es que claro, cuando ya tenéis los 50 locales en región, en Santiago, y veis la cantidad de gente para suplir los turnos, Claro. era harta gente la que hoy día estaba en ese minuto sin trabajo, y de alguna manera mantener los costos fijos era buscar otro canal. Y el canal online, insisto, en helado hoy día es difícil, es un producto de cadena de frío corta, media hora, 40 minutos, esto no alcanza más. Y bueno, y después está la ley de los envases, donde, por ejemplo, todos los envases aislantes también tenían que ir saliendo. O sea, al final hubo distintos cambios que tuvimos que ir haciendo para poder ir, de alguna manera, mantenernos a flote. Oye, ¿y cómo le llega Cuéntanos ahora, porque esta empresa se vendió? Ustedes les compraron. Esta Vámonos a empresa eso. se Cuéntanos vendió- con lujo de detalle cómo pasó eso. Esta empresa se vendió en 21, más o menos a mitad de año, y las negociaciones te diría que partieron a principios del 2021. Un mensaje por LinkedIn, oye, los quiero llamar, soy tanto, de alguna manera buscándonos, nos llamaron, nos contactaron, y empezó la negociación. Nos dimos cuenta que había cierto fit cultural entre la compañía que nos quería comprar y la que le queríamos vender, que para nosotros era súper importante, especialmente para mí, que en este caso sigo trabajando en la compañía. Entonces era súper importante el que, por ejemplo, hoy día hay colaboradores que tienen 10 años trabajando con nosotros, igual que la empresa, o sea, partieron el día 1 o al mes siguiente y hoy día siguen trabajando con nosotros. Entonces era súper importante que ese fit cultural se diera, y eso muchas veces no se sabe a través de los abogados, a través de la due diligence, sino que es sentarse a tomar un café, conversar y tener una relación un poquito más sincera y cercana. Y esa relación se dio, y creo que eso fue un poco lo que nos gatilló el tomar la decisión de decir, bueno, si es que este es un buen camino. Veníamos saliendo de la pandemia, no te diría que estábamos mal, teníamos un par de créditos Fogape, pero era una empresa que estaba paradita, no estábamos buscando la salida, sino que era el cerrar un crecimiento y aprovechar una oportunidad de donde alguien también tuviera el foco de seguir creciendo con la empresa. No queríamos ser la empresa que se compraba para transformarla en otra, sino que buscábamos que si alguien nos compraba, tuviera ese enfoque de seguir creciendo a futuro y llevarla a donde tal vez nosotros en ese minuto no podíamos llevarla. O sea, meterle lucas, invertir, hacer un rebranding, celebrar un aniversario a los 10 años, por ejemplo, que se celebró el año pasado, y ese tipo de cosas que son hitos que tal vez nosotros, un poquitito más austeros, no hubiéramos podido ejecutar. Ya, perfecto. Pero cuéntanos la negociación, ¿cómo se dio? ¿Quién es esta empresa? Esta empresa te llegó un mensaje por LinkedIn. Esta empresa es Cantabria, es una empresa grande del rubro alimenticio. Hoy día tiene distintas marcas, depende directamente de la familia Bofil, y es como el Family Office. Y te diría que fue entretenido porque, insisto, se dieron esas conversas como más cercanas. Los abogados llegaron un poquito más al final, que es como, no sé, yo soy chef, no, de números no me hablen tanto. Entonces, claro, lo lideraba un poquito más mi socio, pero fue una conversa que se dio en la buena onda y la sinceridad. O sea, nosotros dijimos el día 1, si estáis buscando una empresa que está un poquitito mal saliendo de la pandemia, no sigamos conversando, o sea, conversemos de números reales.
O sea, si nos quería ofrecer una oferta real, vamos, trabajemos, funcionemos y veamos cómo se da. Y ahí, bueno, se hizo un due diligence, nosotros, nuestros abogados, los de ellos, probaron los productos, conocieron la fábrica, se encantaron con nuestros productos un poco más de lo que creían, se dieron cuenta que había mucha sinergia. Ellos producían helado para otra marca, pero usábamos la misma azúcar, teníamos el mismo proveedor de chocolate, teníamos el mismo proveedor de lácteo. Entonces ellos nos veían como la empresa más chiquitita a la cual íbamos a ayudar a crecer y le íbamos a entregar un input gigantesco, y a la larga funcionábamos muy parecido. Entonces al final nos terminamos llevando muy bien, y hoy día son equipos que funcionan muy de la mano y nos compartimos anécdotas para los dos lados. Oye, no, esto mejor no hacerlo así, esto mejor asá, compremos esta máquina, no, hagamos esto otro. Y se dio en el que hasta el día de hoy, bueno, uno de mis socios se fue a ir a España, cada vez que viene a Chile nos juntamos, almorzamos, nos tomamos un café, incluso con hoy día actual mi jefe, que fue el, de comillas, el que nos compró. Entonces se armó una relación muy cercana, y eso creo que fue vital para que el negocio siga como está. Es bueno ese punto que tú tocas de la parte personal, porque hemos tenido emprendedores que han vendido su empresa, pero en general salen. ¿Cómo es para un emprendedor? Ahora ya una pregunta más a ti, Ian, personalmente. Una vez que te compran, tú pasas a tener un jefe, tú pasas a tener otros dueños de tu guagua, la que tú creaste. Sí. ¿Cómo se ha dado esa relación y cómo lo trabajaste tú para seguir contento adentro, con incentivos alineados para que funcione esto? Yo creo que fue vital, como te decía yo, como fit cultural, el respeto por la marca, el respeto porque lo que se hizo en el pasado, no el decir, no, sé que esto no se hace así, nosotros lo hacemos mejor. Te diría que esa frase no existe acá. Fue como aprendamos en conjunto, veamos cómo llevamos esto al siguiente paso. Y claro, hoy día tengo un jefe, pero es una relación cercana, entre comillas, yo digo, puedo hacer lo que yo quiera, y a veces eso se malentiende como me puedo ir a la hora que quiera y puedo llegar tarde. No, no es eso, sino que me refiero a que me puedo desarrollar al 100% en lo que hoy día me gusta. Hoy día yo lidero la parte como de desarrollo de producto, y que te diría que es mi mayor expertise. Si bien en paletas veía compras, veía logística, tenía el problema de los choferes, de la llegada tarde, de quién abría la fábrica, quién la cerraba, etcétera. Hoy día eso ya no es mi problema, y me dedico 100% a lo que más me gusta, que al final es el desarrollo de producto. Entonces se dio esa sinergia de poder lograr un negocio sano, un negocio que queremos que siga creciendo, pero también enfocado en que cada uno pudiera aportar su granito de arena desde su perspectiva un poquito más natural. ¿Cuánto se han multiplicado las ventas desde que son propiedad de Cantabria? Te diría que las ventas se están recuperando. Ya, te diría que hasta el día de hoy es un mercado que está bastante retraído, especialmente por el tema de los centros comerciales. No hemos llegado, en algunos locales hemos superado ventas 2019, en otros no. En promedio estamos casi llegando, pero las metas van a que esto se debería seguir reactivando. Pero me imagino que tus márgenes se han agrandado porque hoy día... Los márgenes se han agrandado, pero también las materias primas han subido, entonces hemos tenido que hacer asas de precio también en el camino. O sea, hoy día el chocolate no es lo que era antes, hoy día los mismos lácteos no son lo que era antes. Entre escasez, crisis, guerras, hay distintas materias primas que van aumentando sus costos, y eso lamentablemente, al acortarnos el margen, de alguna manera tenemos que ir también traspasándoselo al cliente. No al 100%, porque hay cosas que uno va manejando, pero lo que tenemos como foco principal es nunca perder la calidad. Entonces, nunca hemos cambiado una materia prima por precio, sino que seguimos con las mismas materias primas o incluso mejores que las anteriores. ¿Les costó dar con esas materias primas de calidad, con los proveedores correctos, o no fue tan difícil? Te diría que es una lucha constante, especialmente por el aumento de volumen, porque teníamos un proveedor de frambuesa que producía, no sé, 1.000 kilos al año, y hoy día consumo 5.000, y bueno, no puedo seguir con ese proveedor, tengo que ir a buscar otro. Porque no es que no le quiera comprar, es que le puedo comprar a él, pero necesito otros 4 más para suplir mi demanda. Entonces, de alguna manera, siempre estamos buscando nuevos proveedores, nuevos productos, nuevos formatos. No sé, por el mismo ejemplo, frambuesa la compramos en bolsa de kilo casi que en el supermercado. Hoy día viene en bolsa de 10 kilos congelada y QF. O sea, fuimos profesionalizando también el tipo de compra de materias primas y llevándola un poquitito más hacia el mundo, si quisiera decir, un poquito más industrial, pero profesionalizándola. Pero ¿cómo fuiste eligiendo a que el proveedor tuviese la calidad para no afectar precisamente la calidad de tu producto al mismo tiempo? Porque te podías también insertar con un insumo de no la misma calidad. Hacemos prueba constante, tenemos como una especie de focus group interno donde probamos los productos. Si es necesario llevar la prueba... Ese focus group. es entretenidísimo. Y no, que no me tienen que pagar. Si, invítenme, yo voy. Ahora, en general, uno se come los helados completos. Es como cuando uno va a una cata de vino. Uno lo prueba y después lo tiene que botar. Yo por eso no soy catador de vino. por eso. Salen para atrás la piña. Más doblado que canta
amante. No. Sí. Pero va un poco por ahí. Tenemos que hacer pruebas primero de, por ejemplo, la fruta o de la leche, si es que llega en buena calidad. Después en el producto final. Después cómo se comporta en el tiempo, porque también es un producto que hay que almacenar. Entonces, el primer día del helado no es lo mismo que al día 30 o al día 60 del helado. Ustedes tuvieron un cambio de imagen. Tuvimos un cambio de imagen como de celebración de los 10 años. Ya. Quisimos hacer una marca un poquitito más cercana hacia la familia, hacia Eso los te iba a niños. decir, porque tiene una imagen un poco más cercana hacia los niños ahora. Hacia los niños, porque nos dimos cuenta que era un mercado que hoy día estaba un poquitito, quien quiere decir, botado, no se le tomaba mucho en cuenta, y es un mercado que para nosotros es muy importante. Entonces, más allá de los niños, te diría que el mercado de la familia nos pasaba mucho. Hoy día, bueno, uno sabe que cada vez se separan más familias, por ejemplo, pero el típico paseo en distintos malls era el papá solo con los hijos, la mamá solo con los hijos, y era el paseo, el premio de, entre comillas, el soltero que se separó y de alguna manera le sale a llevar a una experiencia distinta y de aprovechar con los niños. Entonces veíamos eso, decíamos, bueno, tenemos que tener más productos para niños, tenemos que acercarnos un poquitito más a ellos y darle una solución un poquitito más real hacia ellos, no que solo se coman el helado común y corriente, sino que tengan un helado que realmente los llene. Y eso va con los sabores, con los formatos, hoy día con unos llaveritos que sacamos para el aniversario de año, stickers, concursos, distintas cosas que llevan a que hoy día la familia completa pueda disfrutar de nuestros productos. Oye, nos va quedando poco tiempo, nos quedan 1 o 2 minutos máximo. ¿Qué consejos tú le podrías dar a alguien que quiera emprender o que está emprendiendo? O algo que te haya servido a ti o que tú hayas hecho mal y no te gustaría que alguien también lo haga mal. Yo creo que hay un dicho que dice pensar en grande, y eso es muy bueno desde el punto de vista de pensar, pero no necesariamente desde el punto de vista del hacer inicialmente. O sea, nosotros hicimos una fábrica chiquitita, después nos cambiamos a un poquito más grande, después nos cambiamos un poquito a una más grande. Si hubiéramos tal vez pensado y ejecutado en grande en un principio, hubiéramos hecho una fábrica gigante, muchas veces los costos terminan comiendo en el camino. Entonces, el ir pensando en grande y tener una meta gigantesca, pero el ir construyéndola de a poco es vital. Y lo otro, enfocarse siempre en el cliente. Me gustan los dichos, pero el típico dicho, el cliente tiene la razón, cada vez a mí me hace más sentido. O sea, cada vez que sigo en este rubro me hace más sentido que el cliente tiene la razón. Si yo veo que está lleno de niños en mi local, tengo que hacer productos enfocados para los niños. Y de alguna manera responder en esa necesidad latente que está en el mercado. Entonces, el enfocar siempre no en el producto que me gusta a mí, no en el producto que le gusta al focus group, que es lo que hablábamos, sino que cuando uno habla de tener un panel entrenado, está entrenado para decir, mira, poco como decía Juan Pablo, a mí no me gusta el helado de arroz con leche, pero tengo que poder probarlo para ver si realmente logra o no lo que queremos. Ahora, y lo que el cliente busca. Claro, el cliente tiene la razón, pero también tú vas fijando tus límites. Pues, así como el helado de chocolate tradicional típico, a lo mejor no va a tener. Es que una Pero cosa si es que viene un tenga la cliente razón y otra cosa es poder entrenarlo a que entienda también que existen Por otras eso digo, alternativas. tiene ciertos matices esa frase también. Siempre. Todo tiene sus matices, pero porque helado de chocolate tenemos. Ahora, el tradicional no. Pero si te gusta el chocolate, te gusta la naranja, ¿por qué no te va a gustar la combinación? O sea, siempre vamos buscando el poder darle una vuelta, y si vemos que ese helado no funciona, como te decía, tenemos más de 120, lo eliminamos, sacamos uno nuevo, pero siempre tratamos de tener algo atractivo para todos nuestros clientes, tratamos de responder todas las necesidades. Ian Bornik de Paletas, gran marca de helados, conversando hoy día con nosotros en Más que un Pitch. Muchas gracias por la invitación y bueno, fan del programa. Así no, que... y yo fan de la marca, así que, pero este fue un match perfecto. Vamos, excelente, Ian. Excelente. Muchas gracias. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.